¿Qué se excluye? ¿Qué no se va a cubrir? ¿Qué no se va a cubrir en el seguro de todo riesgo, equipo y maquinaria? Recuerden que estamos hablando todo riesgo. Cuando hablamos de todo riesgo se va a pagar todo menos lo que se excluye. Y en este momento vamos a topar justamente este tema de las exclusiones. Muy bien. Así que, ¿qué se excluye? Se excluye actos malintencionados de culpa grave del asegurado. Recuerden que este seguro cubre negligencias, impericias, inclusive hasta mala fe de los operadores. Una cosa es el operador y otra cosa es el dueño de la máquina. Si el dueño de la máquina es el que hace un daño a su propia máquina, entonces ese tema está excluido. Eso se llama acto malintencionado o culpa grave del asegurado. ¿Qué más no se cubre? Fallas o defectos existentes al iniciarse el seguro. Puede ser que la máquina ya estaba dando algún tipo de problema y entonces luego se le asegura. Por eso es importante, queridos amigos de inspección de riesgos, porque a veces pueden venir máquinas que están funcionando correctamente, pueden tratar de asegurar máquinas que no están funcionando correctamente, y una vez que no están funcionando correctamente se las asegura y después se quieren pasar los siniestros que ya de pronto venían afectándose antes de suscripción de la póliza. Entonces, lo importante para validar estas fallas o defectos existentes antes de iniciarse el seguro, ahí entra en funcionamiento el perito inspector de riesgos. El perito inspector de riesgos debe revisar, hacer una muy buena inspección de esa maquinaria. Entonces, cuando vamos a hacer una inspección de riesgos de una maquinaria, por ejemplo, de este tipo de máquinas que están acá, de una retroexcavadora, etcétera, lo que vamos a comenzar a averiguar siempre es bitácora de mantenimiento. ¿Cómo se están dando los mantenimientos a ese equipo? Horas de uso, el horómetro. Tenemos que revisar en la máquina cuáles son las horas de uso. ¿Cuándo fue el último overhaul que se realizó a esa máquina? ¿Cuándo se le dio un overhaul, un mantenimiento mayor a esa máquina? ¿Cuáles son los proveedores que hacen los mantenimientos o las reparaciones? ¿Cómo hacen esos mantenimientos? ¿Hacen los mismos empleados, los mismos empleados del asegurado, es decir, el departamento de mantenimiento, o viene funcionarios de la marca de esta maquinaria? ¿Cómo se hacen esos mantenimientos? Bitácora de mantenimiento. Entonces, el momento de la inspección de riesgos, también vamos a pedirle al operador que le haga funcionar al equipo. Y por ejemplo, nosotros vamos a ver si el boom de determinada grúa está funcionando, tiene un recorrido normal. Vamos a ver si la pala mecánica está funcionando bien, si no existe algún ruido que nos llame la atención, ¿sí? Ese tipo de cosas. Vamos a ver la estructura de la máquina como tal, a ver si todo está correcto, si no hay algún tema donde nos pueda llamar la atención. Si le hacemos recorrer, de pronto la oruga está funcionando bien o está funcionando mal. Todos esos detalles en el proceso de inspección son fundamentales. No sirve de nada una inspección con fotitos. Las fotitos son solo complementos, queridos amigos. Es la inspección técnica, abriendo el motor, revisando si no hay caídas de aceite, revisando bitácoras de mantenimiento, revisando detalles puntuales en el overhaul, qué tipo de piezas fueron cambiadas, qué tipo de mantenimiento es el que se le está dando. Se está dando el mantenimiento predictivo, se están cambiando de piezas cuando, a pesar de que se las ve en buen uso, en buen estado, se las está cambiando. Todos esos detalles son fundamentales en la inspección de riesgos. No simplemente es llegar a verle al equipo, cogerle el número de placa, el número de serie del equipo y tomar fotos. Eso no es una inspección de riesgos. Por eso es que se excluye fallas o defectos existentes antes de iniciarse el seguro. Eso se excluye. Y es importante tener claro por qué se excluye. No se puede asegurar algo que ya tenía un daño. Pero ¿cómo sabemos que tenía un daño? Para eso está la inspección de riesgos.
Entonces el inspector de riesgos puede decir, mira, nosotros estamos viendo que esta máquina tiene un problema en el boom. No, en el boom es el brazo que se va desplegando en medida que el operador le va haciendo que se eleve en una grúa telescópica, por ejemplo. Podemos ver que el boom, que este brazo que se despliega de manera neumática, puede tener algún golpe, alguna torcedura y no tenemos un recorrido completo de la máquina. Al alzar una pala mecánica o una gallineta de igual manera, está funcionando bien, el motor cómo está. Es importante saber escuchar los motores de los diferentes, sobre todo maquinaria pesada. Entonces son cosas supremamente importantes, queridos amigos, que es fundamental averiguar el momento de una suscripción. Por eso esto está excluido. Responsabilidad legal o contractual del fabricante o del vendedor, por supuesto. Si es una máquina que tiene todavía una responsabilidad del fabricante, entonces el fabricante es el que debe, en caso de algún daño interno de la máquina, pues o daño externo por cualquier causa, si todavía estamos dentro de garantía, es importante que se aplique la garantía de ese equipo, de esa maquinaria. Que también se excluye cualquier tipo de actividades u operaciones militares. Recuerdan hace algunos tiempos acá, al menos en nuestro país, se lanzaron algunos misiles, algunas máquinas que estaban operando de manera irregular en la zona de Esmeraldas. Entonces el gobierno ecuatoriano, a través de un decreto, gestionó para que sean eliminadas esas máquinas. A pesar de todos los intentos de retiro de las máquinas, no se retiraban. Entonces, bueno, como estaban afectando al medio ambiente, que el medio ambiente justamente es responsabilidad de todos los ecuatorianos, entonces esas máquinas fueron afectadas por una ordenanza definida por el mismo gobierno. Así que esos daños, por supuesto, no están cubiertos porque se les pidió a esas personas, dueños propietarios de esas máquinas, que las retiren y no las retiraron. Entonces, fíjense ustedes, eso fue una actividad, una operación militar que hizo que se afecten esas máquinas. Eso no tiene ningún tipo de cobertura. También los multos, las rebeliones, las guerras, etcétera. Ustedes saben que guerras y todo eso están claramente, son exclusiones de todo tipo de póliza. Cualquier tipo de requisición de la maquinaria o de la herramienta por autoridad competente, por alguna circunstancia donde se haya visto involucrado el propietario, el asegurado, el dueño de estas máquinas, de estas herramientas, si son incautadas, pues ese tipo de circunstancias no están cubiertas y es importante estar claros. Todo tipo de desgaste no se cubre, se excluye. Todo tipo de desgaste se excluye también deformaciones. Fíjense ustedes, deformaciones paulatinas. Recuerden que en los seguros, sobre todo los seguros en ramos técnicos, vamos a preocuparnos mucho de ver si el daño no es parte de un desgaste. Recuerden siempre que en el reclamo de seguros siempre se tiene que observar que el evento sea accidental, súbito e imprevisto. Tienen que darse esos tres factores para que entre en funcionamiento el seguro. Pero si nosotros tenemos que determinado pieza de la maquinaria, estamos hablando ahora de este tipo de máquinas, o también de los equipos, también de la herramienta menor, pero si estamos viendo que el daño que se da en una herramienta no es producto de un evento accidental, súbito e imprevisto, sino de una rotura por concepto o un daño por concepto de desgaste, ese tipo de daños no están cubiertos porque no son ni accidentales, ni súbitos, ni imprevistos. Por eso lo importante de los mantenimientos, de la bitácora de mantenimiento que el cliente nos haya mostrado y que nosotros hayamos visualizado que efectivamente se lo está haciendo. Por ello es que las inspecciones de riesgo no va cualquier persona. Si vamos a ir a hablar o revisar una maquinaria, debemos irnos acompañados de quien conoce ese tipo de equipos, porque uno puede tener un muy buen conocimiento de seguros, pero de pronto la profesión no le da para revisar una maquinaria. Entonces de pronto nos podemos ir acompañados de un ingeniero mecánico especializado, vamos a suponer, en maquinarias a diésel, en mecánica diésel.
Entonces esa persona sí nos va a acompañar y nos va a ir comentando también qué es lo que él, desde su perfil técnico, desde su visión técnica, puede irnos agregando información a la inspección que nosotros estamos levantando. Entonces eso es supremamente importante, queridos amigos, que tengamos claro cómo funciona la inspección de riesgos y por qué es importante identificar que no sea un proceso de desgaste de alguna parte o pieza que con nuestros ojos, que no pueden ser no expertos en determinado equipo, pero otros ojos expertos sí nos pueden acompañar y observar. Y si ya vemos nosotros señales claras de algún tipo de desgaste, entonces automáticamente vamos a sugerir que no se asegure o que se dé un mantenimiento adecuado para una reparación justamente adecuada a esa pieza, a esa parte de la maquinaria o del equipo. Eso es muy importante. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados. Recuerden que este tipo de maquinaria, sobre todo estas máquinas grandes, lo que es maquinaria de construcción, vuelvo a repetir, tenemos dos grandes grupos en este seguro de equipo y maquinaria. Lo que es equipo de construcción y lo que es maquinaria de construcción. Esos son los dos grandes grupos de bienes que se cubren. Entonces, estas maquinarias, estos equipos que son bastante grandes, normalmente se les transporta como una mercadería en una plataforma, en un vehículo pesado. Ustedes han visto las retroexcavadoras para ser movilizadas de un lugar a otro, se han visto que les trepan, les montan sobre una plataforma, sobre esos vehículos pesados grandes, sobre una mula, les montan a estos equipos y pueden ser trasladados. Si tenemos un daño durante un traslado de esta maquinaria, primero recuerden que donde se tiene cobertura, equipo y maquinaria es en el predio, en el área, en el perímetro de donde se está haciendo la construcción. Ahí va a tener cobertura equipo y maquinaria. Pero si tenemos un daño cuando el equipo está siendo transportado a otro lugar, ese equipo no tendrá cobertura si el daño se dio durante el transporte. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Más bien, si se va a transportar, si se le va a llevar al equipo de un punto A a un punto B, hablemos de una provincia a otra provincia, entonces lo que puede hacer el dueño es asegurar como transporte interno, asegurarle a la maquinaria que está siendo transportada en una cama baja, en una mula, en una plataforma. Y de esa manera se están cubriendo en caso de que haya algún accidente, algún daño, la maquinaria en el transporte. Eso es fundamental tener claro. Entonces, cuando estamos hablando de exclusiones, fallas por daños mecánicos y o eléctricos. Sí, fallas por daños mecánicos o eléctricos internos, siempre y cuando esa falla o daño haya sido producto de un hecho que no sea ni accidental, ni súbito, ni imprevisto. Eso es muy importante tener supremamente claro. Daños o fallos mecánicos y o eléctricos internos de las maquinarias. Pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado que exceda su resistencia. Por ejemplo, vamos a suponer un montacarga. Un montacarga también, de igual manera, es maquinaria. Es una maquinaria que no necesariamente se lo utiliza en la construcción, pero también están en los procesos constructivos. Pero, por ejemplo, el montacarga los vamos a encontrar en las empresas, en cualquier tipo de empresa de procesos industriales, ¿no? Para estoquear la materia prima o para estoquear el producto terminado. Entonces están normalmente estos carritos pequeñitos que tienen unas uñetas para levantar los pesos. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de montacargas tienen sus especificaciones. Dice, mira, no se puede montar o no se puede elevar un peso que supere tanta cantidad, etcétera. Entonces, los equipos no pueden exceder su capacidad, porque si nosotros encontramos que un equipo se hizo un exceso en su trabajo, ese equipo se va a dañar. Para eso están las especificaciones de operación de los diferentes equipos. Fíjense, alguna vez tuvimos un siniestro, recuerdo muy bien cuando estaba dentro de una compañía de seguros, en donde vimos evidentemente que, por ejemplo, era una grúa telescópica que
estaba levantando un peso. Entonces, fíjense, las grúas que son utilizadas para levantar pesos, nosotros hemos visto en los procesos constructivos, son las grúas son como unos carros bastante grandes, gigantescos, que luego para comenzar a elevar los pesos, ellos despliegan unas patas de soporte y se sustentan muy bien en la tierra, entonces hacen la actividad justamente de elevar un peso. Pero este tipo de grúas, por ejemplo, ellos definen la extensión del boom, definen el ángulo de elevación y definen el peso que se va a elevar. Entonces tienen que haber tres grandes análisis del operador para hacer el levantamiento de un peso. Tiene que saber a qué distancia va a elongarse el boom, tiene que saber qué ángulo es el que debe utilizar y debe también conocer cuál es el peso que va a ser elevado, que va a ser izado. Entonces nosotros tuvimos un siniestro, les decía, donde un boom, justamente el brazo que se despliega, que se elonga, este brazo se rompió, se afectó, se torció. Entonces, claro, nos presentaron el reclamo. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros le llevamos a un taller especializado en una universidad donde se hicieron pruebas, ensayos no destructivos a esa pieza y pudimos determinar justamente que ese daño y esa torsión que sufrió ese boom fue producto de un sobrepeso. Fue producto de un sobrepeso. El operador no realizó los cálculos necesarios y excedió en el peso y no utilizó el ángulo adecuado para poder sustentar ese peso. Entonces utilizó un mal ángulo, elevó un peso superior a ese ángulo, entonces el boom se afectó. Se afectó el boom y ese daño no tenía cobertura. Fíjense, tan importante, tan interesante es tener supremamente claro los criterios para los procesos de indemnización, inclusive los reclamos, los siniestros, es muy importante validarlo. Entonces, cuando se tiene ya reclamos de este tipo, son bastante complejos, de bastante valor, estos daños, estos siniestros, nos vamos a tener que respaldar definitivamente por laboratorios especializados. Sobre todo, en su momento utilizamos una universidad para que nos ayude evaluando lo sucedido en ese brazo de una grúa mecánica. Muy bien, eso es lo que comentamos. ¿Qué no se cubre? ¿Qué no se cubre? Vehículos. Lógicamente este seguro es de equipo y maquinaria. No se cubren vehículos dentro de equipo y maquinaria. Para eso los vehículos tienen su propio seguro que se llama seguro de vehículos. Y si son vehículos grandes, entonces está el seguro de vehículos pesados. Pero son pólizas diferentes. En cambio esta póliza se llama equipo y maquinaria. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Vehículos por un lado, equipo y maquinaria por otro. Entonces, no se aseguran los vehículos dentro de equipo y maquinaria. No se aseguran ningún tipo de... Aquí tenemos el slide. Tenemos el slide que dice que no se aseguran tampoco ningún tipo de embarcaciones. Fíjense ustedes, ¿por qué no se asegurarán las embarcaciones? Porque existe un seguro, que lo veremos más adelante, que es el seguro de casco marino o casco de buque, que se lo conoce. Entonces, en casco de buque se asegurarán las embarcaciones. Muy bien, eso es importante. En casco de buque se asegurarán embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, ¿sí? ¿Qué no se asegura? Edificios utilizados como campamentos o para otros usos, ¿sí? Eso no se asegura. Cuando se está utilizando un edificio como campamento, cuando nosotros hablábamos de la cobertura, eran de esos campers, que eran más bien esas estructuras metálicas, esos containers que se los asegura. Pero cuando estamos hablando ya de un edificio, una estructura sólida que va a quedar ahí o está
ya civil, una obra civil construida, eso no es parte de equipo y maquinaria, eso no es parte. Recuerden que equipo y maquinaria son equipos que van a ser utilizados, sean equipos o sea maquinaria que va a ser utilizada en un proceso constructivo. Eso es muy importante. Si ya tenemos un predio, una obra civil terminada donde se está utilizando como campamento, lógicamente eso no se cubre dentro de equipo y maquinaria. El camper sí, esa estructura metálica, ese container que se le puse ahí para hacer oficina de los ingenieros, etcétera, eso sí es parte de equipo y maquinaria. Maquinaria o equipos montados en embarcaciones o equipos flotantes, igual los motores fuera de borda, por ejemplo, esos motores fuera de borda que tienen las lanchas o yates, etcétera, todo ese tipo de circunstancias y de equipos están asegurados en casco de buque, que lo veremos más adelante. Cuando hablamos de, o que no cubre este seguro de equipo y maquinaria, cuando hablamos de maquinarias o equipos o materiales de construcción que se instalen en cualquier edificio para ya formar parte de él. Fíjense que cuando hablamos de andamios en equipo de construcción, el andamio no va a formar parte ya de un edificio. Entonces no se asegura en equipo y maquinaria de construcción. En cambio, un ascensor sí es una máquina que va a formar parte ya de un edificio. Por tanto, esa máquina que va a estar trabajando en un lugar fijo, empotrado, instalado en un edificio y que va a formar parte de él, esa máquina se asegura en rotura de maquinaria. El generador eléctrico, una máquina que va a estar siendo parte ya de la estructura del edificio, porque va a estar ahí, instalado en el edificio, empotrado en un solo lugar y va a formar parte de él, porque ese generador va a servir para dar energía justamente a todo el edificio. Entonces, ese tipo de máquinas no se aseguran en equipo y maquinaria porque tienen su propio seguro, el seguro de rotura de maquinaria. Fíjense ustedes lo importante de entender los conceptos.